Saludos, este es en honor a la verdad y quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí estamos con este título, ¿quiénes son los 144,000? Y quiero decir esto en primer lugar, de que esta enseñanza nació de una búsqueda de años y de meses en la presencia del Señor y en la meditación de su palabra, porque realmente, como enseño y predico, nadie puede conocer las cosas de Dios sino tan solamente el Espíritu de Dios. Y la palabra dice en Corintios, pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y le agradezco a Dios y me siento honrado de que me hizo entender. Nunca la pude soltar esta enseñanza porque no la entendía. Había escuchado todo tipo de enseñanzas. Si me pongo a contar la cantidad de enseñanzas de que otras personas a través de los años, son muchísimas y todos diferentes. Si bien es cierto, algunos coinciden, pero mayormente no había un testimonio del Espíritu de Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a enseñar quiénes son los 144,000 de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al entendimiento que el Señor mismo Jesucristo, nuestro Señor, por la suministración de su Espíritu, nos puede hacer entender. Y para eso vamos a ir a lo que sería justo, leer dónde se encuentra este tema. Y esto está en Apocalipsis, capítulo 7. Esto está en Apocalipsis capítulo 7 y también en el capítulo 14. Ahí están. Vamos a leerlo. 7, versículo 1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles. Y antes de seguir, quiero hacer un hincapié. Cuando la palabra de Dios en el capítulo 7 empieza diciendo, después de esto vi. O sea que no necesariamente es una progresión cronológica, como lo he enseñado muchas veces. Apocalipsis no es cronológico de ninguna manera. Si bien es cierto, en algunas partes sí. El primer sello, el segundo sello, el tercer sello y abrió el cuarto. Tiene lógicamente una secuencia de orden, pero en sí el libro no es cronológico. Y en el capítulo 7 dice, después de esto vi. Es como cuando el Señor le dijo al apóstol a través del ángel, escribe las cosas que ves y oyes. Y eso es lo que está haciendo. Simplemente después esto vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ponemos ahí una palabra importante. Tenía un sello. Tenía un sello. Y vamos a ver que ese sello está revelado. ¿Y en qué consiste? Dice que tenía el sello del Dios vivo y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, el sello está en las frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000. 144,000 sellados, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí vamos empezando, donde la palabra nos dice que los 144,000 son, dice ahí, de todas las tribus. O sea, son 12 tribus. No dice de 11 o de 9, sino de todas las tribus. Todas son 12. Y que de estas 12, también a su misma vez fueron 12,000 de cada tribu. Y ahí empieza la lista, no con Rubén, el hijo primogénito, sino empieza con Judá. Y no voy a entrar en detalles aquí, pero para los que están estudiando la palabra,
En esta lista están las 12 tribus y no está la tribu de Dan. En estas tribus, Dan, la tribu de Dan, no está. Y la tribu de Efraín, el hijo de José, el menor, tampoco no está. Sabemos que José tuvo 2 hijos que le nacieron en Egipto, Manasés y Efraín. Y cuando Jacob iba a poner su mano derecha, la cambió de posición y José bendijo a Efraín antes que a Manasés, cuando Manasés era el primogénito. Y Manasés sí está en la lista, o sea que en el orden formal de Dios está incluyéndose aquí al primogénito de José, que era Manasés. Ahora, dice la palabra de Dios, leyendo versículos 5, 6, 7, y empieza diciendo toda la cantidad de 12,000 sellados de cada tribu, y empieza diciendo así. Y en el versículo 8 dice: de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados. Quiere decir que José y su hijo Manasés son contados como parte de la tribu, de una tribu. Y entonces dice: de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y en el versículo 9 dice: después de esto miré. O sea que hay un intervalo y dice: después de esto. ¿Después de qué? Después de lo que vio. O sea, después de que vio el número de sellados, que eran 144,000 de cada tribu, y las menciona, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Notemos que ya estaban en la presencia del Cordero. Y dice: ya estaban vestidos de ropas blancas. O sea que definitivamente estas personas no estaban ya con sus pies en la tierra. ¿Por qué? Porque estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Y sabemos que el trono de Dios está en el cielo. Entonces, y estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea, es interesante lo que dice el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Interesante esa palabra. No dice la salvación pertenecen. No, dice la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿No es cierto? Entonces se hace la pregunta: ¿quiénes son? Y yo le dije, contesta: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que hay una primera parte que el apóstol vio, primeramente 144,000 de todas las tribus, de las 12 tribus de Israel. Y luego en una segunda visión, digamos así, vio una gran multitud. Una gran multitud, prácticamente incontable. Ahí lo dice, versículo 9. Una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea que esta gran multitud de personas que estaban vestidos de blanco son nada más, nada menos, toda la multitud de los hijos de Dios, desde Adán hasta el momento que el Señor Jesucristo regresa por segunda vez. Entonces, esta multitud, dice la palabra de Dios directamente cuando se le hace la pregunta, ¿tú sabes quiénes son? Dímelo tú lo sabes. Y le viene la contestación, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea que si esto sucedió en la tierra y aquí se estaba produciendo una gran tribulación, y la palabra de Dios nos dice que estos que ya estaban acá con el Señor, estaban con Dios aquí, vestidos de ropa blanca, estaban en la presencia de Dios delante del trono, estaban aquí y le preguntan, ¿quiénes son todos estos que están con Dios? Como dice acá, estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero con ropas blancas, y se les contesta, estos son los que han salido. Y esa palabra salido es una palabra que en el griego significa erhomai. Estos son los que erhomai, que también no solamente significa salido, sino también significa han venido. No solamente significa que han salido, sino han venido. Erhomai. Es una palabra en original griego que significa erhomai. Estos son los que han erhomai de la gran tribulación y han lavado sus ropas. La palabra de Dios dice que la iglesia, la esposa del Cordero, dice que Él viene por su esposa y su esposa está con un vestido blanco de lino fino, precioso, y está sin mancha y sin arruga. Por eso que dice acá, estos son los que han venido o han salido de aquí y ahora están acá. ¿Quiénes son? Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, quiere decir que todas estas personas que están en la presencia de Dios, en la presencia del Cordero, delante del trono de Dios, son todas aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo. O sea que ya estamos viendo aquí que si bien es cierto, todas las tribus de Israel, de las cuales 12,000 sellados de cada tribu, sabemos perfectamente, como dice la palabra de Dios, que Dios, en Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrero tiempo nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que si Dios había hablado de muchas maneras, prometiendo el advenimiento del Mesías y de las cosas que iban a venir, si bien es cierto, es verdad eso, pero las tribus de Israel, o el pueblo elegido, el pueblo étnico elegido a través de un hombre, Abraham, no conocieron en su plenitud el misterio de Jesucristo, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado y manifestado por el Evangelio, como dice Pablo. Entonces quiere decir que hay una diferencia antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces estamos viendo que hay dos grupos, un grupo sellado de 144,000, y lo dice que son de todas las tribus de los hijos de Israel, pero también vio a otro grupo muy grande, y ahí lo dice, número 1, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y, muy importante esta palabra, lenguas. O sea que no solamente los que hablaban hebreo, de todas las lenguas. Y este grupo dice que clamaban
a gran voz diciendo, perdón, los ángeles clamaban y preguntaron quiénes son. Y estamos repitiendo, estos son los que han salido o han venido de la gran tribulación. Ahora sabemos, como ya hemos enseñado en otros videos, de que cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez se acaba todo. Es el día del juicio. Lo demás es cuento y les invito a que vean los videos que tratan de eso, acerca del milenio, la vida el gran día de Dios, la venida del Señor Jesucristo. Pueden verlo y chequear con las escrituras. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que cuando la palabra de Dios dice esto, esta gran multitud que nadie podía contar, le dicen quiénes son. Estamos hablando de este grupo. Si bien es cierto, el tema es de este grupo, pero para entenderlo tenemos que ver todo. Esta gran multitud salieron de la gran tribulación. Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que vendrá como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta gran multitud que viene a Dios o sale de la gran tribulación, como lo he enseñado varias veces, lo dice la Biblia, que nosotros, lo que hemos quedado, dice la palabra, dice, he aquí, 1 Corintios 15, 51. Esta gran multitud. Esta aquí, 1 Corintios 15, vamos a leer del 51 al... en adelante. En realidad, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, no todos, o sea, acuérdense quiénes son toda esta gente incontable de todas las naciones, pueblos, lenguas, en multitudes. Dice, un misterio, no todos dormiremos, o sea, no estaremos muertos, en otras palabras, pero todos seremos transformados. O sea, que quiere decir que hay algunos que han estado muertos o durmiendo, pero hay otros que estaban en pie. Unos que estaban en pie y otros muertos. Y la palabra de Dios dice, he aquí os digo un misterio, un musterión, un conocimiento retenido, pero que Dios lo quiere entregar a sus discípulos. Dice, no todos estaremos muertos, descansando, muertos, durmiendo. No todos, pero todos seremos transformados. O sea, el que está durmiendo y el que está vivo. O sea que los dos, prácticamente me salió una carita feliz. Los dos, el que, vamos a quitar la carita feliz ahí, el que está durmiendo y el que está viviendo, los dos serán transformados. ¿De qué manera? Ya lo sabemos esto, no quiero ahondar en esto, pero los que están durmiendo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, no al principio, no en el medio de las trompetas, no, la palabra de Dios dice al final de la trompeta. Entonces seremos transformados y esto mortal se viste de inmortalidad. Así, en una fracción de segundo esto mortal se viste de mortalidad y somos arrebatados juntamente con los que han dormido y lo recibimos el Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así dice la palabra de Dios. Estaremos siempre, no un rato, sino siempre. ¿En qué momento? Aquí, a la final trompeta. Entonces vamos a continuar con el siguiente pasaje donde se encuentra este tema, en capítulo 14 de Apocalipsis.
Entonces en Apocalipsis capítulo 14 también vamos a tocar este tema. También lo toca. Entonces la palabra de Dios dice: después miré. Es interesante, me gusta esto. Después. O sea, ¿después de qué? Ahí les dejo de tarea. Si leen antes lo que pasó el 14, lo que estaba hablando de la bestia, la señal, se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase, y etcétera, etcétera, el número de la bestia. Después de eso dice: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Como dijimos hace un momento, el sello, cuando leímos en el capítulo 7 que vamos a sellar a los escogidos en el capítulo 7, y le dice que el sello va en la frente. Ahí lo dice. Verso 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes. En sus frentes. O sea, ¿qué tenían en la frente? Ahí lo dice. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él. El nombre de él. Y dice el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, tenían el nombre del Cordero y el de su padre. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios verdadero y una sola manera de conocerlo. Hay un solo nombre que te va a dar exactamente el camino para llegar a ese verdadero Dios que es el Padre. Hay una sola forma de llegar a la vida misma te tiene que llevar. Y por eso el Señor Jesucristo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, porque algunos creen que él dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Lean de nuevo las Escrituras. La Biblia no dice nadie va al Padre. La Biblia dice nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, perdón, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que el sello que tiene nada más ni nada menos que es el nombre del verdadero Dios. Que como alguna vez me hicieron la pregunta, ¿qué son esas letras que aparecen detrás de mi escritorio? Y yo les digo, eso significa el nombre de Dios, que es Yod, Hei, Bao, Hei. ¿Qué significa esto? Es el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh, el nombre de Yahuwah. No sé cómo se pronuncia, pero ese es el nombre de Dios. ¿Cómo se pronuncia? No lo sé. Si alguien lo sabe, bueno, qué bueno, pero yo no puedo hablar mentiras. Yo no sé cómo se pronuncia el nombre del Señor. Vamos a ser honestos. Sé que el nombre, que sobre todo nombre, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en la Biblia Reina Valera. Algunos discuten que es Yeshua. Yo no voy a discutir de eso. Pero sí sé que el Señor también habla el español, habla el inglés, habla el francés, el chino. Y también habla en lenguas que nadie las entiende. Solamente los ángeles, algunas veces. Entonces, estamos aquí en el capítulo 14, donde estamos tocando este tema de los 144,000. Y ahí lo dice, que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre. Notemos una diferencia con el grupo del grupo que nadie podía contar de Apocalipsis 7:9. Dice: después esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Pero este grupo de los 144,000 dice que estaba el Señor en pie y estaba sobre el monte Sión, y dice, y con él 144,000.
O sea que estos 144,000 también estaban en pie en el monte de Sión y tenían el sello y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, quiere decir que esta gran multitud incontable de todas las naciones, pueblos, lenguas, tampoco podían aprender ese idioma para cantar ese nuevo cántico. Solamente los 144,000. Quiere decir que hay una diferencia entre este grupo y este grupo. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Dice que nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Fueron redimidos. Acuérdese que esta gran multitud salieron de aquí. Y algunos piensan, yo también pensaba, cuando dicen, oh, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea que estos son los pobrecitos que, bueno, ya los mataron, los decapitaron y ya están acá. No necesariamente. O sea que como hemos explicado, es a la final trompeta de la tribulación, se podría decir. Antes que venga el fuego, como dice la palabra de Dios, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese día cuando Él viene, los cielos pasarán con gran estruendo. O sea, eso va a ser bien bullicioso. Y dice la palabra de Dios que la tierra y todo lo que hay en la tierra será quemado. O sea, antes que venga el fuego, Dios salva, por así decirlo, o redime a quienes, a los que durmieron en Cristo, y los que están vivos son transformados antes que el fuego venga, porque está escrito que los cielos antiguos perecieron anegados por agua, porque Dios creó el cielo y la tierra proviene del agua y por el agua subsiste, pero los cielos y la tierra de ahora están guardados para el fuego. Quiere decir que las moléculas de hidrógeno y de oxígeno en algún momento, por un acto divino, que por sí mismas son combustibles, entonces Dios va a hacer que esos elementos se fundan y ardan. Pero como hay un detalle, un factor, una variable importante que no logra comprender, que es el fuego, que Dios creó el fuego y creó un lago de fuego, pareciera que el fuego tiene una característica y una naturaleza, la de mantener a algo creado, a una materia, a un ser o a una creación de Dios en un estado digamos, de destrucción, que no se puede mover de ahí, no puede salir, no puede cambiar, no puede transformarse. El fuego pareciera que tiene la característica de destruir la esencia misma de aquello para que no vuelva a ser algo diferente. Y entonces Dios, antes de traer el fuego, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, saca a su pueblo. Saca a su pueblo. Entonces, en el capítulo 14 estamos viendo que estos 144,000, lo dice allí, dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea que no es este grupo. Sí, porque aquí están los que están durmiendo y los que están parados y son hijos de Dios, pero a la misma vez estos fueron resucitados y transformados y arrebatados. Pero aquí está hablando de otro grupo, de este. Pero también dice que fueron redimidos, que esa palabra en el griego significa agorazo, que fueron agorazo, esta palabra aquí, fueron redimidos o agorazo, que significa
comprados o redimidos. Esta palabra redimido significa agorazo. Redimidos. Fueron redimidos, fueron comprados de entre los de la tierra. Y dice ahí unas características que tienen estas personas. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea que me van a disculpar en este caso las hermanitas. Pero eran varones. Eran varones. Y ya puedo ver ahí los pensamientos de algunos. Decían, ay, pero en Cristo Jesús ya no hay varón, ni necesita mujer, ni varón, ni libre. Ay, Dios mío. Ahí les dejo con esos pensamientos, sigan por ahí. Pero nos sujetamos mejor a lo que dice acá. Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ah, porque una mujer no se puede meter contra mujeres. Es un lesbianismo y nada abominable entra. O sea, no está hablando de algo abominable. Está hablando de hombres. Son varones que no se contaminaron con mujeres, dice, pues son vírgenes. Otra característica más, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y ahí vamos entrando en el tema. Vamos entrando en el tema, porque no es fácil. Dice que Dios nos tiene que abrir el entendimiento para comprender las Escrituras. Y oro a Dios para que nos abra el entendimiento para comprender lo que estamos leyendo. Recién estamos entrando en el tema. Eso fue prácticamente una introducción. Ahora, las características de los 144,000. Número 1, fueron comprados o redimidos de entre, dice, los de la tierra. Comprados o redimidos. Comprados, redimidos de entre los de la tierra. ¿Quiénes son los 144,000? Fueron varones redimidos, comprados de entre los de la tierra. Diferente a la gran multitud. Número 2. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, se podría decir que son personas santas. Son, bueno, si son varones, entonces son santos. Vírgenes. Porque no se contaminaron con mujeres. Tercera característica dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Pregunta. ¿Dónde está el Señor Jesús? Ok. ¿Dónde estuvo 2000 años atrás aproximadamente en el Gólgota a la hora novena? Oye, a la hora nona, o era a las 3 de la tarde. Cordero
fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en un momento, en un solo sacrificio, derramada su sangre para hacer expiación una vez para siempre. Y a ese cordero, este grupo, entre las características que tiene, dice que ellos siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Ya lo dijimos allí. Dice, estos fueron redimidos entre los hombres, dice, como primicias. Fueron comprados o redimidos, vamos a poner la misma palabra para que nadie se escandalice. Fueron redimidos de entre los hombres, dice, como primicia. Ok. Esta palabra, primicia, en el hebreo hay dos palabras. Fueron redimidos como primicias, perdón. Muy importante. Le voy a poner acá es Apocalipsis 14, versículo 4. Dice como primicias, con S. Porque la palabra primicia y primicias son dos palabras que en el hebreo tienen dos significados diferentes y que las iba a escribir acá. En el hebreo, primicia es la número 7225, que es Reshit, que significa principio, significa cabeza, la primera en su lugar, también significa tiempo, también significa rango y también significa orden. Primicia. Y primicias es la palabra número 1061 en la concordancia Strong, que se lee Bikurim. ¿Qué significa lo que todos entendemos en el griego de las primicias? Que significa primicia, significa frutos con plural, significa los primeros frutos con S de la cosecha. O sea, aquí estamos aprendiendo que la palabra primicia singular es una cosa y primicias está hablando de varios, de frutos en plural. Y bueno, para los que estaban preguntando, pero ese es el hebreo. Bueno, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra primicias es aparché. Aparché. En el Nuevo Testamento, la palabra primicias, aparché, que significa lo que estamos hablando, que son frutos, el inicio de un sacrificio, es lo que serían los primeros frutos, y es la palabra número 536 en la concordancia Strong. Perdón. ¿Por qué estoy hablando de este tema, de esta palabra tan importante? Porque estamos enseñando un tema que muchos han intentado enseñarlo, y sé que
han tenido buenas intenciones, han sido honestos, pero sé también que han hablado cosas que no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman. Gracias a Dios que no me atreví a enseñar esto antes porque en realidad no lo entendía, ni lo comprendía. Estamos aquí por la misericordia de Dios para dar a conocer su palabra y estamos leyendo lo que dice su palabra. Las características de estas personas es que son hombres, son santos, han sido comprados de entre los de la tierra, diferente al grupo incontable. Y ya vimos que de las 12 tribus, la tribu de Dan está descartada. La tribu de Dan, si ustedes leen en Génesis la característica de la tribu de Dan, Jacob prácticamente maldice a Dan y le dice que iba a ser como una serpiente, como una víbora. Y Efraín no era el hijo formal, digamos, sino era Manasés, por orden de Dios, que el primogénito era el que tenía la bendición. Pero por propósitos divinos, Efraín fue contado primero. Pero Efraín no estaba en las 12 tribus de Israel de Apocalipsis, capítulo 7. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que hay dos grupos diferentes. Los 144,000 de todas las tribus de Israel es un grupo. Y el grupo grande, incontable, es otro grupo. Pero ambos, los dos, estaban en la presencia de Dios. Pero el del grupo incontable, dice, ¿quiénes son estos? Son los que han salido. Han salido o han venido de la gran tribulación. Y sabemos que en la gran tribulación, en la última trompeta, es que ahí se produce el arrebatamiento, tanto de los que están muertos, durmiendo, de los que están en ese momento vivos. Y se van a la presencia del Señor con vestiduras blancas. ¿Quiénes son? Estos son los que han lavado sus ropas con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que ese grupo grande e incontable de toda nación, pueblo, lengua, son personas que conocieron el nombre de Jesucristo y que se lavaron sus vestiduras, sus almas con la sangre de Jesucristo. Y el otro grupo de los 144,000, estos son los que fueron comprados y redimidos de entre los de la tierra, son santos, siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cuándo fue sacrificado el Cordero? El día que Él expiró y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ahí murió el Cordero. Y sabemos la historia, resucitó al tercer día. Otra característica dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. O sea, esto entraría siguen siendo santos, pero otra característica, no mentiras. Y me acuerdo lo que dijo el Señor Jesús a Felipe, le dijo, Natanael, he ahí un verdadero israelita, dijo el Señor. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Cuando el Señor le dijo, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su boca. O sea que una de las características de un verdadero israelita es que uno no puede mentir. No hay engaño. Un verdadero israelita. O sea que si el Señor Jesucristo dijo lo que dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su boca. Cuando Él dijo, he aquí un verdadero israelita, quiere decir implícitamente que hay israelitas que son falsos. Si no, no hubiera dicho, he aquí un verdadero. Si dijo que hay un verdadero es porque hay falsos. Eso es entre paréntesis y vamos a seguir. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. O sea que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son sin mancha delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con esto? Vamos a avanzar y vamos a establecer verdades de esto que hemos hablado. Dos grupos, uno incontable y otro grupo bien contado, bien exacto. Oí su número,
12,000 de cada tribu. Y tenían un sello en la frente. ¿Y en qué consistía el sello? Lo dice la palabra, que el nombre del Señor y de su Padre estaba en sus frentes. Ese era el sello. O sea que lo dice la palabra bien claramente. Y vamos a continuar. Y vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15. ¿Por qué es importante Primera de Corintios capítulo 15? Porque todo el capítulo, prácticamente todo el capítulo habla de la resurrección de los muertos. Y como hemos enseñado aquí, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida, no precederemos a los que durmieron y etcétera. O sea que estamos hablando del día que el Señor viene, del juicio, y que quiénes son los 144,000. Vamos a verlo aquí. Primera de Corintios capítulo 15, y ahí les recomiendo que capítulo 15 del 1 en adelante, pero vamos a concentrarnos. Vamos a leerlo desde del versículo 19. Dios mío, vamos a leer hasta el 28. Pero nos vamos a concentrar en el 20, 23. Vamos a leerlo. Dice, si en esta vida, está hablando de la resurrección, y que hay algunos que dicen que no hay resurrección, si se predica que Jesús resucitó, no resucitó, está hablando de ese tema. Y entonces Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Jesucristo, en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que aquellos evangélicos cristianos que hablan y hablan de muchas cosas y no hablan de la resurrección y de la vida eterna, en realidad la gente tiene derecho de decir estos pobrecitos están, pero pobrecitos, tienen razón. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado. Número 1. ¿Cuándo resucitó el Señor? Hace 2,000 años, ¿cierto? El Señor derramó su sangre en la cruz. Derramó su sangre. Pero dice que Él estuvo 3 días y 3 noches, 72 horas. Y después de 72 horas que pasó, resucitó. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Acuérdate que el símbolo que estábamos poniendo a los vivos eran así, parados. ¿De dónde resucitó? De entre los muertos. Punto y coma. Puedo escribir, esto es importante. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Punto y coma. Y acá viene la palabra primicias, la palabra que enseñamos. Plural. Plural. Primicias de los
que durmieron es hecho. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿En dónde? En el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, punto y coma, primicias, primeros frutos de los que durmieron, primeros frutos, no un fruto, frutos de los que durmieron es hecho. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Serán vivificados. O sea, está hablando de un futuro también. Todos. Pero cada uno dice en su debido orden. O sea que hay un orden. ¿Cuál es el primer orden? El número 1, ahí lo dice. Cada uno en su debido orden. 2 puntos. Hay 2 puntos aquí. El número 1, ¿cuál es? Ahí lo dice. Cristo. El Cordero. Número 2. Ahí dice ahí, coma, las primicias. Bien grande con una S. No dice la primicia, no, las primicias. Número 3. Luego, porque es un orden. Número 1, número 2. Luego, número 3. Ahí lo dice. Luego el fin. ¿Cuál es el fin? A ver. ¿Así dice? Me equivoqué. Wow, me equivoqué. Me salté. Estoy tan emocionado que ya quiero ir a esa parte de ahí. Pero tengo que seguir el orden. Estábamos en el versículo 23. Cada uno en su debido orden. 2 puntos. Cristo. 1. 2. Las primicias. 3. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora sí. Luego. Ay, qué feo. Los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. O sea que primero el orden de resurrección. Está hablando de eso. Cada uno en su debido orden. Porque todos serán vivificados, dice la palabra de Dios. Entonces, primero que es Cristo. Y acuérdense que había un grupo que seguía al Cordero por donde quiera que iba. Esa palabra no la podemos arrancar de las Escrituras. Si no la entiendes, no me la arranques, no me la quites, no la minimices. Como dice Jeremías, me acuerdo dónde está esa, la bendita pluma del escribiente que para quitando las cosas que no debe de quitar. Creo que está en Jeremías capítulo 8, no me acuerdo dónde está. La bendita pluma del escribiente que le quita la palabra de Dios o le aumenta para su conveniencia. Como no entiende, le quita o le pone. Pero no quitemos ni pongamos nada. Cada uno en su debido orden. Número 1, Cristo. Número 2, las primicias. Número 3, luego los que son de Cristo en su venida. El Señor todavía no ha venido. No es que retarda su promesa o su venida, sino que está esperando que procedamos al arrepentimiento. Así que todavía no ha venido. Y ahí lo dice. Luego los que son de Cristo en la venida. Y dice luego. O sea,
para que no se equivoquen, luego, ahí lo dice, luego el fin, aquí está, luego el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Cuándo es que Él va a suprimir todo dominio, todo poder y toda potencia? Y el último que va a ser destruido es la muerte. Eso es en el día del juicio. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Este es el fin. O sea que van a ver esta resurrección. Primero resucitó Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, en el día del juicio. Porque aquí en el día del juicio, ahí todos resucitan. No hay uno que esté vivo ahí caminando en la tierra. No hay ni uno que se va quedando caminando y cantando aquí como si nada hubiera pasado. Cuando Él viene, todos están aquí abajo, muertos. Y el trono de Dios, prácticamente el día del trono blanco, como se llama, el juicio de Dios empieza. Y todos, grandes y pequeños, el mar entrega a sus muertos, la muerte entrega a sus muertos, los sepulcros sacan a sus muertos, hasta el infierno, los que cayeron al infierno vivos, como Coré y todo su séquito, salen del infierno, salen donde esté el cuerpo, salen y resucitan ante la presencia del Señor del trono blanco. Entonces, este es el orden de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Para que sea Dios todo en todos. ¿Qué significa eso? Que cuando el Cordero, que fue inmolado y preparado desde antes de Adán, porque en su previo conocimiento, anticipado conocimiento de Dios, en su anticipado gnosis de Dios, vio todo lo que iba a pasar, Él proveyó el Cordero. Él dijo, un hombre tiene que morir. Ese hombre voy a ser yo, dijo el Señor Todopoderoso. Se despoja, viene como hombre y en esa condición muere. Y luego resucita para justificar a todos aquellos que se apropian de la justicia que Él se merece. Somos justicia de Dios. Estamos hablando, ¿quiénes son los 144,000? No sé si ya lo están viendo. Los 144,000 son nada más ni nada menos las primicias. Este grupo son los 144,000 que siguen al Cordero. El Cordero que fue sacrificado, pero que después resucitó. Estas primicias fueron santos, sin mancha, y que le siguen al Cordero por donde quiera que va. Por donde quiera que va, dice la palabra de Dios. Y son de todas las tribus de los hijos de Israel. El Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué de los judíos? Porque a Dios le plació escoger a un hombre para que a partir de ese hombre venga la descendencia bendita, su simiente, en el cual, en Jesucristo, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero tenía que elegir un hombre. Y tenía que guardar a ese hombre y a ese pueblo. Y para que no se terminen de perder, les dio leyes, preceptos y estatutos, leyes morales para preservarlos.
hasta que llegara el cumplimiento cuando Él iba a derramar e hizo un nuevo pacto con ellos, que esas leyes las iba a meter dentro y Él iba a morar dentro. Entonces, ese Dios bendito que se despoja, se hace hombre, resucita y se le da un nombre que es sobre todo nombre, tiene un grupo de hombres que han sido redimidos de entre los de la tierra y los siguen para donde quiera que va. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora, vamos a ver dónde están. Tengo bastante para enseñar, pero vamos a ir concluyendo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. El Señor, bendito sea su nombre, Mateo capítulo 27, verso 51 en adelante. Dice, voy a leerlo el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, estamos hablando del momento que el Señor muere en la cruz. O sea, estamos hablando del momento en que el Cordero es sacrificado. O sea, ese es el momento. Cuando el Cordero muere, ese es el sacrificio. Y aquí está ese momento. Cuando Él clama otra vez a gran voz, entrega el Espíritu. Y Él mismo lo dice, Padre mío, Dios mío, he aquí, recibe mi espíritu. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos. O sea que el velo del templo se rasga, pero de arriba a abajo. Y la tierra comienza a temblar. Y las rocas se parten. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos, ¿cuántos? La palabra ¿qué significa muchos? ¿Cuántos significan muchos? Muchos es lo contrario de pocos. Ahora, yo le preguntaría a un niño, 144,000 hombres, ¿son pocos o muchos? ¿Qué crees que un niño de 4 años me diría? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, ¿de qué? ¿De quién? Que alguien me lo diga, o me lo grite desde lejos. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién se levantó? Santos. No se levantaron cualquiera. Santos. Que habían dormido. Se levantaron. ¿En qué momento se levantaron? Lo dice allí, versículo 53. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección. Se levantaron saliendo de los sepulcros. ¿Cuándo que salieron? Después. Primero Cristo, luego las primicias. ¿Cuándo salieron? Después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. Y se me viene a la mente lo que le dijo el Señor a Pedro cuando estaba con Juan y los estaba siguiendo. Y Pedro medio celoso Pedro de Juan, porque un día le codió y le dijo, pregúntale quién es el que te va a entregar, porque Juan tenía más acceso al Señor. Y el Señor un día, pues, no que se harta, pero le dice, Pedro, a ver, si a mí me da la gana que Juan se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? En otras palabras, si yo quiero que se quede vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Dios tiene por si acaso, para los que me están escuchando, por si acaso Dios es Dios. Y para Él no hay nada imposible, para aquellos que creen que Dios no puede hacer algunas cosas. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ok. Ahora volvamos para confirmar lo que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 15. Estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo resucitó y primicias o frutos, los primeros frutos de la resurrección, dice, de los que durmieron es hecho. Por eso dice en el versículo 23, cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias. O sea que esos son los que resucitaron. En Apocalipsis dice que estos son las primicias de entre los muertos. O sea que cuando hablamos de los 144,000, lógicamente hay unos que tienen una doctrina tan apartada y tan equivocada de la verdad, como la de los testigos, que dicho sea paso me toqué con una familia que son misioneros de testigos hoy día, y cuando me empezaron a hablar, o mejor dicho, yo empecé a hablarles de Dios, entonces ellos abrieron sus ojos así bien grandes y se alegraron de que yo estaba en su casa y dijeron, aquí tenemos una presa, porque eran misioneros de Haití. Y entonces dije, espérenme, déjenme traer mi Biblia. Entonces yo agarré y fue a mi carro, traje mi Biblia, la puse en la mesa. Y bueno, vamos a hablar lo que dice las Escrituras. Un poco que se asustaron cuando vieron mi Biblia. Le dije que yo la conozco y la tengo acá adentro, pero cuando enseño me gusta que ustedes vean su propia Biblia. Testigos, ya tú sabes de quién. Y empezaron a hablar. ¿Tú crees en Trinidad? Me dijeron. Y ellos esperaron que yo iba a decir, oh sí, seguro que sí. Y cuando le dije, Trinidad, ¿cuál Trinidad? Hay un solo bendito Dios y no hay otro fuera de él. Cuando le dije eso se asustaron. Él sabe algo. Y ellos no tienen la menor idea de lo que están hablando, pero tienen algo que es cierto. Que Jehová es Dios, que hay uno solo. Entonces me dijeron, entonces, ¿y su hijo? ¿Dios tiene hijo? Y yo le digo, ahí estaba la mamá y su hija. Sí, el Hijo de Dios. Pero no es como tú estás pensando, acá está tu hija y tú estás el papá y la mamá y la hija. Pero así no es. Sino que la gente habla y no entiende lo que habla. Y así empezamos. ¿Qué estoy hablando? Que estos 144,000, esta gente creen que, no sé, tienen una doctrina media rara, que estos creen que hablan del paraíso, a la misma vez no creen que existe el infierno, a la misma vez ellos dicen que cuando uno se muere, como me dijo la mujer en inglés, me dijo, disappear, desaparecen, o sea, dejan de existir. Y yo le digo, y entonces cuando Moisés y Elías se le aparecieron al Señor Jesús, entonces aparecieron de nuevo. O sea, Dios los volvió a crear porque dejaron de existir. Se confundieron, no sabían qué hablar. Al final le dije a la mujer, hazme una pregunta. ¿Qué pregunta tienes que hacer? Y la mujer no pudo hacer ninguna pregunta. Porque yo le hacía las preguntas y la mujer no sabía qué contestar. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? Que estamos tratando de decir que mucha gente ha tratado de interpretar
como le ha dado la gana a los 144,000, pero no se sujeta a lo que está escrito. O sea, que les gusta una partecita, pero la otra que no entienden, esa no me gusta. Le gusta esta, pero la otra parte no la unen. Y así no es. Así que, para terminar y concluir, tenía para hablar más, pero yo creo que este tema, hasta este punto, creo que para los que tienen oído para oír, han escuchado. Los que no han entendido, que no se preocupen en absoluto. No se preocupen. Hagan lo que saben que tienen que hacer. Eso es todo lo que les puedo decir. Hasta la próxima.